Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarles una vez más en el Reloj de Dios. Gracias por abrir las puertas de su casa, de su oficina, del lugar en el que se encuentran para escuchar un poco más acerca del análisis que se hace de las noticias actuales con un enfoque bíblico. En nombre de todo el equipo, sean bienvenidos. Vamos a saludar también a quienes estarán en la pantalla, a nuestra querida hermana Leti de Enríquez y a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, que anda muy sonriente, ya que ha tenido visitas internacionales en esta semana. Y le saluda Elsa Mariana García. ¿Cómo terminó esta semana antes de adentrarnos al análisis, apóstol? Oh, extraordinaria, extraordinaria. Tuvimos una visita, tal como tú dices, ¿verdad? De aproximadamente 610 pastores. No era un retiro pastoral, ¿verdad? Sino que era una actividad para entrarnos en la atmósfera profética, que nosotros le hemos puesto como título, como nombre, pre-proclama, preparándonos para la proclama del 31 de diciembre. Y pues quedó abierta a los hermanos que pudieran venir y que, aprovechando que nos juntamos a orar varios apóstoles, en la red ministerial Dios nos ha dado aproximadamente 17 apóstoles que a su vez atienden muchas iglesias que cubren. O sea, es una red muy linda que Dios nos permitió pertenecer en ella, ¿verdad? Claro. Y entonces siempre nos juntamos una vez al año para orar específicamente por eso. Siempre nos juntamos otras veces, pues, pero para orar por eso. Y aprovechando que están acá, pues dije yo, que prediquen, que estén, y entonces abrí la invitación al pueblo y entonces vinieron esos 600 y tantos pastores con sus familias, muchas ovejas, y tú sabes que es un deleite, según el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Una cosa muy, muy hermosa, muy linda. Todavía andan algunos de ellos aquí en Guatemala. Algunos vinieron solo para la actividad y se tenía que rezar por la multitud de sus actividades. Y otros, pues, aquí andan todavía, pues, que son muy amigos de muchísimos de los pastores y entonces también los quieren atender. Así que, sí, efectivamente, fue una actividad hermosísima. Hermosísima para mí. Sí, se transmitía, de hecho, quienes pudimos venir ya sea un momento o por las redes sociales, porque por el horario a veces de trabajo hubo quienes podían ver desde muy temprano tal vez un servicio y el siguiente ya asistir, ese tipo de cosas. Es un día laboral, ¿verdad? Que entendemos porque no puede llegar la mayoría de la gente. Aún así estaba llenísima la iglesia y el anexo que el nuevo anexo, sí, pudimos poner 1,000 sillas, bueno, 1,500 y llegaron 1,000 personas ahí. Wow. Entonces, también eso me llenó de satisfacción porque con anterioridad habíamos tenido que rechazar que gente no podían entrar, ¿verdad? En los años anteriores, pero ahora que el Señor nos dio ese espacio en el cual primero vamos a construir algo, lo utilizamos de una vez. Y entonces ya
descansamos Claro que los sí. hermanos podían llegar y quedarse. Sí, hermoso, Claro. muy hermoso. Pero esto Gracias a también Dios. pone a quienes están ahora mismo como espectadores a través de las redes sociales justamente pues en evidencia ya para que todo el mundo sepa que las cosas que ahora mismo están ocurriendo son parte de ese proceso para llegar a la proclama profética que será con ayuda de nuestro Padre Celestial Así el es. 31 de diciembre, ¿cierto? Sí, eso. Qué alegría. Y entonces ahí sí entendemos que pues no cabríamos en ningún lugar, por eso tenemos que salirnos de cualquier templo. No cabríamos Sí. en ningún templo de los que pudiésemos incluso alquilar aquí en Guatemala, porque si llega una cantidad muy, muy fuerte de personas y lo que necesitamos y queremos es que tengan seguridad, ¿verdad? Claro, sí, sí. Aparte de todo lo demás tan importante, que no hayan aglomeraciones que puedan causar cosas feas. Entonces, que tengan espacio hasta para El orden, danzar. exacto. Y fue muy bonito. De hecho, bueno, aquí Sí, en la Explanada 5 que hemos tenido la actividad, ha sido muy bonito porque hay mucho orden, mucha sí, estructura para estacionamiento, para el uso gracias a de los Dios. servicios sanitarios. Así que lo felicito, apóstol. Muy Gracias, orgullosa de Señor. usted, de verdad. No, Pues ya, sí, porque es no, porque nuestro yo no lo padre hice. espiritual, pero todo el equipo que ha Sí, reunido y el amor de los sí. servidores es Oh, son, impresionante, de verdad, la sí, forma en que lo son, hacen. ¿para qué hablar más de eso? Nos vamos a detener demasiado. Tiene razón, pero a todos los que han participado y seguirán participando, Dios los bendiga porque podemos ver Amén. su trabajo y quienes asistimos podemos disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias a Bien, Dios, sí. vamos a adentrarnos ahora a los temas de la semana y para abrir una pregunta muy amplia, ¿qué temas llamaron su atención de esta semana y por qué? Hacemos siempre una pequeña revisión, pero hay temas que de repente para nosotros ya son como escuchar llover, ¿verdad? Que son tan frecuentes que no le ponemos la lupa. Realmente yo creo que no hay noticia que circule, genuina, verdadera, Mm, que no nos alegre por el hecho de estar anunciando la cercanía del retorno del Señor. sí, Aunque la noticia no sea buena, en el sentido de que sea algo extraordinario, que alcanzamos la cura contra el cáncer o algo así, sí, ¿verdad? claro, claro. Pero aunque sea una noticia que parecería que mala, en la Biblia dice cuando estas cosas empiecen a suceder, Mm, ¿verdad? Pero habla de angustia extrema, de peligro, de eso. miedo, de pánico en medio del mundo. Vosotros erguíos y Ujú, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. cierto. Entonces, hay dos formas de ver la noticia: lo terrible, lo dramático, lo tétrico, Mm, ¿verdad? Y lo que esto avisa, sin que seamos fatalistas, desde luego, mm, no, pero no podemos escondernos de lo que verdaderamente está sucediendo y lo que nos está anunciando esa noticia. cierto. Así que cualquiera de las noticias que se tome van a tener un background, eh, eh, escatológico. Claro, una profundidad para el análisis. Sí, Tal vez, de hecho, las que llaman la atención siempre tienen que ver con Israel, puesto que es uno de una de las agujas del reloj de Dios. sí, Y en estos días han ocurrido noticias interesantes relacionadas con Israel y nuevos acuerdos que están haciendo. Hay también sí. allí análisis, apóstol. Sí, bueno, bastantes. No deja de haber, ¿verdad? Ellos, aunque se firmó el alto al fuego, se firmó una especie de paz, todavía hay ataques. Ahora acaban de matar a un líder de Hezbollah y Hezbollah están enardecidos y quieren dar una respuesta. Eso encendería la mecha otra vez. Pero, pero es un seguimiento. Y nosotros hemos estado acostumbrados a través del tiempo de ver que Israel es un buen amigo. Es un buen amigo. Cuando uno es amigo de Israel, ellos son buenos amigos. Pero también es un buen enemigo. Sí, Y incansable. entonces no perdona, por decirlo así, a aquellos que les han hecho daños. Digamos, por ejemplo, Ujú. en cada una de las personas que participaron en el atentado en Múnich, en aquellas Mm, Olimpiadas, sí, claro. uno por uno los persiguieron y los desaparecieron, los mataron. Cierto. Entonces ahora Hezbollah estuvo atacando a Israel por mucho tiempo y ahora pues también los siguen persiguiendo. Sí.
Pero dentro de todas estas noticias, Elcita, hay una que trae una esperanza extraordinaria, una alegría, que aunque ya la empezamos a ver el cumplimiento desde el 14 de mayo de 1948 y desde antes, desde mucho tiempo antes, porque esa noticia tal vez tendrá unos, vamos a ver, tendrá unos 100 años de haber empezado, ¿verdad? Ya. Pero cada vez se va poniendo más y más. Déjame explicarte para decir cuál es la noticia que estamos viendo. En Deuteronomio capítulo 28, el Señor le dice a Israel que los va a bendecir si obedecen, si oyen para obedecer, les van a venir una serie de bendiciones extraordinarias. Pero también les dice que si no ponen atención, les van a venir maldiciones. Sí. Y las maldiciones no pueden ser bonitas, ¿verdad? No. Y dentro de las maldiciones que el Señor le dijo que le iban a caer, era que los iba a dispersar por toda la tierra. Dijo, los voy a dispersar por toda la tierra. La dispersión es una especie de división y es una maldición. La división es una maldición. Por eso incluso la Biblia dice que la casa que pues permanece unida sale a flote, pero que la casa dividida no permanecerá, desde luego va a ser destruida. Sí. Entonces Dios le dijo a Israel que se portaban mal, los iba a dispersar entre todas las naciones. Luego vemos desde antes, en Génesis 49, el Señor le dice a dos tribus, a Simeón y Leví, les dice, ustedes, sus armas son armas de violencia, son muy crueles, son iracundos, en su ira desjarretaron bueyes y mataron hombres. Los voy a dividir, los voy a dispersar en Israel. Entonces, vemos eso. Después le dice a todo Israel, los voy a dispersar si no me honran, si no se adhieren a mi voluntad y cumplen mi mandamiento. Y entonces los dividieron. Como era un pueblo fuerte, tosudo, podríamos decir, era un problema. Para cada imperio que los conquistaban, era un problema. Sí, no eran No era, sumisos, claro, eso. no se dejaban, Sí. ni se dejan. Y entonces, desde el relato bíblico, vemos que un rey asirio empezó a dispersarlos totalmente, ¿verdad? Los empezó a dispersar y a dispersar. Sacó de Samaria a todos los judíos y metió de otras naciones en Samaria y los mezcló. Mezcló, por eso los judíos que vivían en el reino, en donde la capital era Jerusalén, no toleraban a los samaritanos porque eran una mezcla, porque este rey sirio se había llevado a la dispersión y había traído extranjeros que no eran judíos para que se mezclaran con los judíos y de esa manera pues vencerlos. ¿Verdad? Sí, claro. De ahí, por eso es que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, ¿verdad? Pero todos modos son judíos. Y entonces así los empezaron a dispersar y a dispersar y a dispersar y a dispersar. Y ya en el siglo VI antes de Cristo fue una dispersión total. Sí. Por todos lados, se los llevaron a todos lados. Por eso es que nosotros vimos a inicios del siglo XX, vemos que habían judíos en Rusia. Bueno, aquí en América, los lugares donde más judíos hay es en Buenos Aires y en Nueva York. Habían allá judíos en la península ibérica que fueron echados en 1492, pero a lo que yo me estoy refiriendo es que una gran dispersión. Cierto. Pero Dios les dio una promesa. Y les dijo, la promesa, esa dispersión le llaman diáspora. Sí. La diáspora de los judíos. Ahí se perdieron tribus. Incluso hay temas específicos en donde dice las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Wow, ¿verdad? Porque sí, no se sabe dónde están. ¿Verdad? No se sabe dónde están. Los que más o menos fueron localizados fueron los levitas y los de la tribu de Judá. Pero Simeón, Rubén, Neftalí, Dan,
Asher, Zabulón, saber en dónde están. Cierto. Los dispersaron por todos lados. Claro. Y se habla mucho de las tribus perdidas de la casa de Israel. Y hay muchas teorías y algunos mitos, ¿verdad? Algunos dicen que los que poblaron Dinamarca son judíos. Algunos dicen que los gitanos son judíos. Algunos dicen que Colombia hay poblaciones enteras de judíos que ni siquiera saben que lo son. Bueno, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Sí. Porque fueron dispersados en todo el mundo. Pero entonces Dios dijo, ok, yo me voy a acordar del pacto que hice con ustedes y voy a terminar la diáspora. Esa finalización de la diáspora se llama Aliyá. Sí. Aliyá. Muy bien. A mí no se me olvida porque es como que dijera salí ya. Salí Ese donde juego de estás. palabras ayuda para que Pues, se memorice. Aliyá. Aliyá. Aliyá se llama la finalización de la diáspora. Esa empezó hace ratos, como te repito, quizá desde hace unos 100 años. Sí. Y empezó a fortalecerse más el 14 de mayo del 48 cuando se fundó el Estado israelita y mucha gente empezó a regresar y a regresar y a regresar Sí. a su lugar. Esa es parte de la promesa de Dios. Pero Dios les había dado la promesa y se lo repitió en el libro de Jeremías. Te voy a leer lo que dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 16. Dice, versículo 14. He aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá, vive Jehová, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, aquí está haciendo referencia que cada vez que hablaban de Dios decía, Él nos sacó de Egipto, Sí, allá en la claro. historia de Éxodo y Sí. todo. Era un dicho que Dios decía, vive Jehová, que nos sacó desde Egipto. Ya Claro. no se dirá ese dicho. Es lo que está diciendo Jeremías. Muy bien. Sino lo que va a decir la gente, lo que voy a hacer es más grande. Si lo que va a decir, dice, verso 15, sino que van a decir, vive Jehová, que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, esto es bien tremendo, ¿ah? Porque es como que si el pueblo israelita hubiera tenido una costumbre. Vive Dios que nos sacó de Egipto, que yo voy a hacer tal cosa. Una especie de juramento. Vive Dios que nos sacó de Egipto, de la esclavitud de Faraón, que voy a hacer tal cosa. Entonces viene el Señor y dice, no, lo que voy a hacer es tan grande que van a cambiar ese juramento. Y van a empezar a decir, vive Dios que nos sacó de toda la tierra del norte y de todas las naciones en donde nos dispersó y nos trajo de regreso a la tierra. Él cita, ese es uno de los milagros más grandes que se pueden ver. No se ve otra historia parecida No, que haya ocurrido como lo y de ¿sabes ellos. qué? ¿Sabes qué? Que la mayoría de la gente no lo toma como un milagro, ni siquiera los hebreos. No, es verdad. ¿Por qué es un milagro? Porque es una cuestión genética, es una cuestión que se mezclaron en todos lados. Claro, Se mezclaron sí. en todos lados. Sí, sí. Y ahora Dios está diciendo, los voy a regresar. ¿Cómo va a ser? Es un milagro tremendo. Por otro lado, digamos, ellos, el hebreo, pues ni modo, todos hablan hebreo ahora, ellos, ¿verdad? Pero el hebreo era una lengua muerta, prácticamente. ¿Qué es una lengua muerta? Es una lengua que existe, pero no se utiliza en el comercio ni en la vida diaria. Está en desuso. Está en desuso, es como decir, qué sé yo, el arameo, bueno, también esa, ¿verdad? Son lenguas que las saben los estudiosos, ¿verdad? Los que estudian las lenguas y todo eso, pero no se utiliza para hacer un contrato, no se utiliza para tener una conversación. Entonces así estaba el hebreo, pero ahora ya no es así. La lengua de los hebreos resucitó. Sí. Y eso nunca ha sucedido con ninguna otra lengua, con ninguna otra lengua. Interesante. Incluso nosotros aquí tenemos aproximadamente unos más de 20 idiomas vernáculos aquí en nuestro país. Sí, y hay algunos que no se hablan ya, aunque existen, son como lenguas muertas. Por ejemplo, el Xinca.
Exacto, y es un grupo muy pequeño y Sí. casi solo los adultos lo hablan, los niños ya no. Y los adultos, Los ancianos. ancianos, así es. Y más o menos, ¿sabes? Son muy pocos, no se utilizan. O sea, el peligro de que desaparezca ese tipo de lengua es muy alto porque cada vez van Sí. falleciendo más Sí, ancianos y se pueden queda como olvidar. una lengua muerta. ¿va? Así Entonces así estaba el hebreo. Pero el hebreo se rescató por Se completo. rescató y ahora es un idioma que incluso la gente lo aprende para poder tener comunicación. Nosotros más o menos medio entendemos algunas palabras por la vinculación que tenemos con el Antiguo Testamento y todo eso, ¿verdad? Claro, Bueno, entonces es un gran milagro. Aparte de eso, empezaron a regresar muchas personas y empezaron a identificar muchas personas. Fíjate bien, en el momento en el que hay un movimiento casi xenófobo en contra de la inmigración en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en los países más desarrollados, exacto. le han puesto cortapisas así a la inmigración Sí. para asegurarse. En ese momento, Dios levanta israelitas, digamos, de Etiopía. Es decir, sí, ahí la cosa se pone seria, porque israelitas que son de raza negra. Y entonces los empiezan a trasladar para Israel poco a poco. Dios santo. Pero los últimos que salieron y por eso, como hablábamos de las noticias, ¿verdad? Exacto. Entonces, los últimos que yo me he enterado, pero no son todos, todavía faltan, Ha de haber más. Sí. son unos que habitan en la parte norte de la India. En la actualidad. En la actualidad. Entonces, en la actualidad, el primer ministro de la India y el primer ministro de Israel están dándose la mano, firmando los documentos para trasladar a un montón de judíos que crecieron en la India y que formaron comunidades. Es la aliyá, es parte de la aliyá para llevárselos a Israel y según la noticia los van a poner en la parte norte de Israel. Pero no es, digamos, la Biblia relata eso, que va a suceder, es una profecía cumplida. Pero, digamos, también dice la Biblia que va a llevar más y a los otros los van a poner en el Negev. Negev quiere decir el sur. Entonces, que es un área desértica totalmente, pero como ya sabemos que el riego por goteo que tienen los israelitas han convertido el desierto en un vergel, lo cual también está profetizado, que el Señor les dijo que ellos iban a convertir el desierto en tierra productiva. Eso está profetizado y eso lo vemos nosotros también, man. Entonces, como tú bien dices, Israel es una de las agujas del reloj de Dios muy importante y podemos plasmar eso. Yo creo que nuestros compañeros del grupo de investigación les van a poner la noticia posteriormente. Pero yo quisiera que miraran, por eso te digo, esas son noticias que pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? Claro, sí, decir, ya sabíamos que eso podría pasar, pero no vemos el trasfondo que hay allí. No se mira o algunos no le dan importancia. Qué tremendo, se fueron para allá. Bueno, lo están recuperando. Vamos a saber, ¿verdad? Pero entonces dice el versículo en mención, los voy a leer otra vez los dos versículos y después voy a ir a un tercero para que podamos conversar un poco más de esto. Pero aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más, vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, 16:14 de Jeremías, sino que el dicho se va a cambiar. Va a decir, vive Jehová que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. En otras palabras, se va a terminar la maldición dada en Deuteronomio 28. Porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, el siguiente versículo, es que se me cruzan unas ideas y recuerdos, ¿verdad? Porque fíjate que hay canciones famosísimas hebreas que están evocando esa realidad profética y que las hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros
hemos oído una canción hebrea que incluso a veces se canta en las congregaciones que dice Habanagila, Claro, sí, muy Habanagila. linda. Esa es una canción que ganó un concurso de un maestro, le hizo a sus alumnos en base a algo que estaban viviendo, que más o menos lo que decía era, este es el día que nos había prometido Jehová, que nos iba a regresar, ¿verdad? Claro. Es impresionante, se van mezclando su historia, Sí. las promesas, y uno que nació de nuevo y ama la Biblia y empieza a ver la profecía, dice, wow, eso es lo que el Señor les dijo, qué tremendo. Y yo por lo menos me alegro cuando el Señor le cumple una promesa a Israel, porque es como que la estuviera cumpliendo a nosotros también, ¿verdad? Porque no somos israelitas, nacimiento. genéticamente hablando, sino que somos hijos de Abraham según la fe, como dice el apóstol Pablo. Pero pues sigamos acá. Por eso Muy se me bien. cruzan Pero los estuvo cables, ¿verdad? perfecto Sí. ese pequeño dato porque hay quienes ni siquiera saben qué dice la canción o de qué trata. Sí, Es muy lindo. bueno, sigamos acá. Muy Entonces, bien. ¿cómo va a ser esa finalización? Dice el verso 16. Ok, les voy a enviar a muchos pescadores que los pesquen. ¿A quiénes? Les voy a enviar pescadores a Israel, dice Jehová. Y después de eso, les voy a enviar cazadores que los cacen por los montes y collados y por las hendiduras de las peñas. Entonces, esta es una alusión profética impresionante, porque los pescadores en la Biblia se relacionan con evangelizadores, evangelistas. Por ejemplo, Pedro, que era pescador, y entonces el Señor lo llama y le dice, venite, ya no vas a ser pescador de peces, vas a ser pescador de hombres. Cierto. Entonces les voy a enviar pescadores, quiere decir, les voy a dar una oportunidad. Cuando venga todo este movimiento de la Lía, les voy a dar una oportunidad. Y les voy a enviar pescadores. Ahí el problema somos nosotros, los pescadores, ¿verdad? Que Porque no estamos preparados, y no sabemos ni siquiera cómo tratar con los israelitas por su background histórico que tienen y costumbres. Claro. Entonces eso tiene que ser el puro Espíritu de Dios, Sí, sí. utilizando diferentes ministros cristianos. Y ahí tenemos otro problema, que digamos el israelita, cuando se le menciona cristiano, ellos no distinguen entre católico, evangélico, pentecostés, bautista, centroamericano, entonces no. Cristianos son todos los que hablan de Cristo para ellos, y esos son los que los han perseguido. Claro. Los que Hay un muchas rechazo. veces los masacraron con escritos de gente cristiana. Sí. Entonces, cuando alguien dice, yo soy cristiano y te quiero hablar de Cristo, lo rechazan rotundamente. Les Eso tiene cierran que, la puerta. Sí, claro, eso tiene que ser algo específicamente que venga del Espíritu Santo. Pero entonces el Señor dice, yo lo primero que voy a hacer con ellos es que le voy a mandar pescadores para que los pesquen. Esa parte está bien, es alentadora para sí, ellos. claro. Y para nosotros, porque Sí, serviríamos a porque Dios. estamos cumpliendo la promesa. Va a mandarle, nosotros hemos ido a Israel muchas veces y nos hemos llevado la tremenda sorpresa que muchos israelitas no están conscientes de la gran profecía y promesa que Dios les hizo a ellos como pueblo. Pero se debe ¿verdad? a que no le prestan atención a la Biblia. No No solo la es, conocen. sí, claro. Es un problema en Israel, digamos, la predicación del Evangelio es uno de los lugares más difíciles en Israel. En Israel se pueden predicar otras cosas, pero el Evangelio, que ahí donde es la cuna del Evangelio, tienes que ser muy cuidadoso porque se vuelve un problema. Uno llega y eso es la primera advertencia que le dan a uno. Nos contaba el otro día que no pueden usar incluso insignias como la cruz. A nosotros nos aconsejaron eso. que no lleváramos y que si íbamos a llevar regalos, porque íbamos a ir a extender una mano de amigos, porque les amamos y queremos. Y nos dijeron, no lleven cosas que digan Jesús, no lleven tal. Tuvimos que ver. Bueno, pero es otra cosa. Eso ya parece Claro, queja. pero Ya sí, parece exacto, queja. por favor, que no nos Entonces, traten pero así. volvamos aquí. Entonces Muy dice, bien. primero, 16 de Jeremías estoy leyendo. Les enviaré muchos pescadores que los pesquen, dice Jehová.
Y después, cuando ya hayan rechazado los pescadores, les voy a enviar cazadores. Ahora, cuando nosotros regresamos otra vez a la Biblia, a la historia, nos damos cuenta de algo tremendo. Hay muchos cazadores en la Biblia. El primero es Nimrod. Wow. Nimrod era un poderoso cazador enfrentando a Jehová. Génesis capítulo 11 lo describe. Y Nimrod era hijo de Cus, y Cus era hijo de Canaán, y Canaán era hijo de Cam, el cual había sido maldecido por Noé. Entonces, el primer cazador que aparece ahí es ese. Pero también hay otros cazadores, digamos Esaú, al cual la Biblia le dice que es profano, es un cazador. Otro cazador que podemos ver en la Biblia es Saúl, cuando David le dice, David le dice a él, ¿por qué me has salido a cazar? Como que si fuera una perdiz entre los montes. Entonces, por lo menos aquí vemos 3 tipos de cazadores, ¿verdad? Nimrod, Esaú y Saúl, y ninguno de los 3 es bueno. No. Por otro lado, hay una entidad, cada vez que en la Biblia se habla de mujer, no solamente se está hablando de un género sexual, sino que se está hablando de una entidad espiritual. Y hay una mujer en la Biblia que se le llama cazadora, más o menos como una amazona, ¿verdad? Entonces, esa entidad es una institución cazadora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, y esto es lo que está pasando en este momento. Sí, claro. Vamos y pescamos. Y pescamos. No quieren, no hay problema, yo ya cumplí mi función, yo no vine a convertir a nadie, solo a tirar el anzuelo para pescar. Allá atrás de mí vienen los cazadores. Santo Dios. Y entonces dice que los cazadores los cazarán por los montes y collados y por las hendiduras. Eso ya es tribulacionario, eso ya es la gran tribulación. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que indica para mí? La aliyah, pues la finalización de la diáspora y el comienzo de la gran tribulación después de que el Señor se lleve a la iglesia. Y es un espacio tan pequeño y justo allí estamos nosotros. Sí, en ese sí, pequeño exacto. espacio. Entonces, por eso cuando tú me preguntas cuál de todas las noticias, tremendas noticias, tenemos unas noticias impresionantes. Esta me llama mucho la atención por el contexto bíblico. Claro, apóstol, vamos a detenernos un momento, vamos a hacer Perfecto. una pausa y cuando regresemos tenemos 2 bloques con información importante. Vamos a ver noticias sobre Israel y seguiremos indagando un poco más acerca de lo que está pasando y por qué debemos prestarle atención a través del reloj de Dios. No se vayan luego de la pausa, estamos de regreso. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el reloj de Dios. Continuamos en el reloj de Dios. Gracias por dar seguimiento a las noticias actuales con el enfoque bíblico. Te invitamos a comunicarte más 502-5617-9099. Haz preguntas de lo que pasa en tu entorno para que eventualmente nuestro apóstol Sergio Enríquez pueda contestar a ellas. Estamos hablando acerca de Israel y algunos hechos interesantes de esta semana. Aquí te presentamos un breve informe. El gobierno de Israel aprobó un plan para traer a la mayoría de los miembros de la comunidad Bnei Menasé, originaria del noreste de la India, quienes se identifican como descendientes de la tribu bíblica de Manasés. Una delegación estatal viajará a la India en los próximos días para comenzar a tramitar las solicitudes. Las autoridades israelíes han aceptado reconocer su vínculo histórico y facilitar los trámites migratorios necesarios para que puedan establecerse en Israel, principalmente en la región norte de Galilea. El plan,
presentado por el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Aliyá e Integración, permitirá que alrededor de 5.800 miembros hagan Aliyá antes de 2030, con 1.200 previstos para llegar antes de fines de 2026. Ya hay cerca de 5.000 miembros de esta comunidad viviendo en Israel tras oleadas anteriores. Se consideran descendientes de grupos israelitas que fueron dispersados hace cerca de 2.700 años tras la conquista asiria en la región. Los Bnei Menasé sostienen tradiciones y prácticas religiosas que conectan con la tribu de Manasés. La operación será coordinada por varias instituciones estatales: el Gran Rabinato, la Autoridad de Conversión, la Autoridad de Población e Inmigración, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Judía. La primera fase cuenta con un presupuesto de 90 millones de shekels hasta 2026, destinado a cubrir costos de inmigración, la conversión religiosa, vivienda, centros de absorción, programas de hebreo y apoyo al empleo. Aunque los Bnei Menasé mantienen prácticas judías antiguas, guardan Sabbat y otros ritos, la larga separación histórica significa que su práctica no siempre coincide con el judaísmo rabínico actual. Por eso, los nuevos llegados pasarán por un proceso de conversión ortodoxa supervisado por el Gran Rabinato. Apóstol, y es necesario preguntarnos siempre qué implica esto en ese reloj de Dios para los judíos, para nosotros los cristianos. Usted nos daba un contexto de lo más interesante, pero hay mucho más todavía que tratar acerca de este tema de la Aliyá. Sí, bueno, hay una orden de que, no sé si llamarle orden, mandamiento o sugerencia o advertencia o recomendación que el Señor Jesucristo dio. Y dijo: de la higuera aprended la parábola. Porque cuando su rama se enternece, el verano está cerca. Y la higuera identifica a Israel, ¿va? Aunque algunos teólogos digan que no, definitivamente identifica a Israel. Sí. Y su rama está tierna. Entonces quiere decir que el verano viene. En el sentido simbólico, desde luego nos está diciendo: pónganle atención a Israel. Porque cuando empiece a brotar su rama, así como sucedió aquel milagro en el almendro, va a venir algo más. Claro. Ahora, ese algo más, ¿qué es? Sí. ¿Verdad? Porque yo oigo a veces a algunas personas que dicen: viene una gran bendición. Sí, amén, la recibo, pero me gustaría saber con más especificidad cuál sería. Sí, entonces, cuando hablamos de Israel, te voy a leer otro versículo que aparece ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hablando de Israel y de nosotros, y la vinculación que tenemos. Entonces, dice, bueno, voy a leer varios versículos. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Estoy leyendo Romanos, capítulo 11, verso 11. De ninguna manera. Pero con su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos a ellos. Y si su transgresión de ellos es la riqueza de nosotros, porque vino la salvación, claro, Cristo para nosotros. Puerta, y si su fracaso es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? O sea, si cuando los desarraigaron a ellos, nos bendijeron a nosotros, cuando los reinjerten o los reinserten, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a desechar? No. Entonces, eso es lo que dice Pablo aquí. Entonces dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne, es decir, a los judíos, y salvar a algunos de ellos. Entonces mira este versículo: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque aquí lo tenemos que ver bajo el texto y el contexto de San Juan, en donde dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces aquí, si su exclusión de ellos fue la reconciliación del mundo,
¿qué será su readmisión? El aliyá, la finalización de la diáspora. Si no, vida entre los muertos. Entonces, vida entre los muertos es resurrección. Entonces, nosotros entendemos que según el contexto bíblico, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, para mí como que está marcando también, miren, cuando venga la aliyá, se complete la aliyá, viene la resurrección. Y por lo tanto, el arrebatamiento, porque eso es lo que dice ahí. Vendrá el Señor con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los vivientes que hemos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y el siguiente paso sería el trato de Israel. Exacto. El siguiente paso, o sea, nos vamos aquí, los gentiles, se termina el tiempo de los gentiles, y ahora regreso a tratar con Israel porque le hace falta una semana, que es la semana 70 de Daniel. Entonces, para mí el hecho de que estén regresando estos israelitas, etíopes, que sería pues África, ¿verdad? Y estos de la India. Yo digo, wow, estamos viendo cosas impresionantes que muchos hubieran querido ver, pero no las vieron y a nosotros nos tocó verlo. Qué tiempo más emocionante. Entonces, eso es una noticia que me alegra mucho. Qué bonita. Y ha sido una noticia a la que le hemos prestado atención, apóstol, preciso porque es parte de lo que nos habla la Biblia y que está en el reloj de Dios como uno de los temas más importantes que destacamos. Si le permite, vamos a mostrar un poco más del contenido que tenemos para ustedes, noticias que también han llamado la atención durante la semana. Aquí lo tiene. Observan el nacimiento de una supernova. Astrónomos lograron captar, por primera vez, los momentos muy tempranos de una explosión estelar, una supernova, registrando cómo el frente de la explosión rompía la superficie de la estrella. La observación, posible gracias a una respuesta rápida de telescopios internacionales, ofrece nueva información sobre la geometría y los procesos físicos que provocan estas muertes estelares y ayuda a entender cómo producto y energía se distribuyen tras la explosión. Un medio de comunicación informó sobre un caso judicial y debate público en el que familiares acusan a ChatGPT de OpenAI de haber dado indicaciones dañinas a un adolescente que se suicidó, y recoge la postura de la compañía negando responsabilidad legal directa. El caso ha reabierto el debate sobre la moderación de contenidos, la responsabilidad de plataformas y la necesidad de regulaciones claras para IAS que interactúan con usuarios en riesgo. Los medios señalan que el asunto puede derivar en demandas y cambios regulatorios sobre los límites de los asistentes conversacionales. Australia aprobó este mes una norma que sube la edad mínima para usar plataformas de redes sociales de 13 a 16 años y que entra en vigor el 10 de diciembre de 2025. La medida obliga a las empresas como Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook y YouTube a implementar mecanismos de verificación de edad y prevé multas importantes. Los grandes operadores ya han empezado a avisar a usuarios jóvenes y a preparar métodos de verificación, aunque el regulador australiano matiza que en la práctica se trata de un retraso en la posibilidad de abrir cuentas y que las sanciones se aplican sobre las plataformas, no sobre los menores. El Parlamento Europeo aprobó a finales de noviembre de 2025 una resolución para fijar los 16 años como edad mínima con excepciones por consentimiento parental, y varios países, entre ellos Noruega y Nueva Zelanda, han propuesto o avanzado en límites similares. Además, debates en Brasil y Kenia exigen controles de edad o verificación para proteger a menores en línea. Estas iniciativas comparten el objetivo de reducir riesgos en adicción, explotación y contenidos dañinos. 2 miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados el miércoles en Washington, D.C., a menos de 2 cuadras de la Casa Blanca.
Una de las víctimas, identificada como Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció este jueves, mientras Andrew Wolf, de 24, permanece en estado crítico. El atacante fue identificado como Ramanuja Lakhanwal, un refugiado originario de Afganistán que también resultó gravemente herido en el intercambio de disparos, según informaron las autoridades este jueves. Se ordenó el envío de 500 tropas adicionales a Washington para reforzar la seguridad. El gobierno de Donald Trump anunció un drástico giro en su política migratoria. Suspendió de manera inmediata todas las decisiones de asilo, pausó visados a ciudadanos de Afganistán y ordenó revisar las Green Cards de personas procedentes de 19 países considerados de preocupación, incluidos Cuba, Venezuela e Irán. Este cambio fue justificado por la Casa Blanca como una medida de seguridad nacional y forma parte de un plan más amplio de crackdown migratorio, con miras a frenar lo que consideraron un ingreso excesivo de migrantes tras políticas previas más abiertas. Francia y Bélgica, reclutamiento del servicio militar voluntario. El presidente Emmanuel Macron anunció el relanzamiento de un servicio militar voluntario de 10 meses para jóvenes de 18 y 19 años, con objetivo de fortalecer reservistas y capacidades nacionales. El esquema arrancaría en 2026 con cupos limitados y una expansión gradual hasta tener miles de plazas en años siguientes. La medida responde, según el gobierno, a una percepción de creciente inestabilidad estratégica en Europa. Militares de Guinea-Bissau tomaron el control en la víspera del anuncio de resultados electorales. El presidente fue detenido según comunicados. La Unión Africana y la CEDEAO condenaron el golpe y suspendieron al país de organismos regionales mientras buscan una misión de mediación. El hecho revive la inestabilidad crónica en ese estado africano. Durante la semana, las tensiones diplomáticas entre China y Japón volvieron a escalar en el marco de una disputa territorial que ha cobrado nuevo impulso. Ambos gobiernos intercambiaron protestas oficiales tras incidentes en torno a las islas en disputa en el mar de China Oriental, donde Japón denunció la presencia prolongada de embarcaciones chinas en aguas que considera propias. El gobierno chino respondió acusando a Tokio de acciones provocadoras y defendió que sus operaciones se realizan en territorio que históricamente le pertenece. Este cruce de declaraciones reavivó las fricciones militares y políticas que ambos países arrastran desde hace años. Al mismo tiempo, la competencia estratégica se intensificó con señalamientos mutuos sobre ejercicios militares en la región Indo-Pacífico. Japón reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de su capacidad defensiva y con alianzas regionales que buscan contener la influencia china, mientras Beijing advirtió que no tolerará lo que considera intentos de contención auspiciados por potencias extranjeras. Un ataque aéreo de fuerzas de defensa de Israel en los suburbios del sur de Beirut acabó con la vida de Eitam Ali Tabatabai, jefe del Estado Mayor de Hezbollah, el pasado 23 de noviembre. Tabatabai era considerado uno de los mandos más influyentes del grupo armado, responsable de la reconstrucción de sus capacidades tras el conflicto anterior. Junto a él murieron otras 4 personas y resultaron heridas decenas más. Tras la muerte, Hezbollah calificó la acción de crimen deliberado y advirtió que se reserva el derecho a responder, lo que pone en alerta a toda la región. Como hemos hablado, hay muchos temas por tocar, pero sin duda llama la atención la situación de ChatGPT y cómo se involucra ahora para conversar aparentemente con los más jóvenes, provocando incluso el suicidio, porque no da una verdadera asistencia. Pero simultáneamente usted nos llamó la atención hoy al inicio del programa, hablando de Australia, siendo la primera región en donde van a prohibir que los menores de 16 años utilicen la tecnología. Es que están viendo el peligro que hay allí. Sí. Bueno, se va más allá, está íntimamente vinculado con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en esta nueva legislación que ya la pusieron en práctica, la están poniendo en práctica, es todas las redes. Ningún niño joven, me parece menor de 16 años, puede tener acceso a las redes. Sí. Entiéndase, redes, WhatsApp, TikTok, todas las redes, no pueden. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, yo creo que es el primer país que lo hace y que otros van a seguir su ejemplo. Y van a tomar muchas cosas en cuenta definitivamente, ¿verdad? Sí. La propia seguridad de los usuarios.
Pero ¿cómo lo van a hacer? Lo tuvieron que haber discutido ampliamente porque hecha la ley, hecha la trampa. ¿Va? Sí. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Creo que va a venir un control extra todavía, porque estamos en una época de un control. ¿Hacia dónde vamos? Es hacia el control total. Hacia eso es a lo que nos lleva el mundo, el sistema mundo. Claro que sí. El escenario mundo nos lleva hacia un control total. Por eso es que están luchando por la digitalización para empezar a desaparecer el efectivo. Imagínese. Y entonces, y eso ¿Cómo sería? es para tener un control. De hecho, sabe que ahora que menciona eso, como está también en boga todo lo que está ocurriendo entre Venezuela y Estados Unidos, se dice que hubo un ataque electromagnético en contra del cielo de Venezuela y se dice que se están haciendo pruebas para poder apagar básicamente también las conexiones de sus militares y bueno, toda esta invasión que se está dando, pero son noticias que se están analizando y que están en el día a día, cada vez se hacen más normales. Sí. Ese tipo de ataque, pues que todo tiene que ver con la tecnología Sí, y a redes sociales, ataques, que es una nueva guerra la que se está haciendo. Por eso creo yo que el presidente de los Estados Unidos advirtió a las líneas aéreas que no sobrevuelen Venezuela. Sí. Me imagino yo porque van a hacer un ataque de esa naturaleza y se van a quedar sin comunicación los que están volando ahí, ¿verdad? Exactamente. Me imagino yo que es parte y no solamente la amenaza y el estrés que le puedan estar, la guerra psicológica que también le están haciendo a ese señor, ¿verdad? Claro. Pero volviendo al punto de más noticias, la inteligencia artificial, hemos dicho y sostenemos que es un gran avance que nos puede ayudar mucho, pero sí tiene que ser canalizado y tiene que ser limitado. Me encanta que usted lo diga definitivamente. porque alguno pensará, no, es que él está en contra de la tecnología, cuando en realidad usted incluso nos ha contado que ha generado Sí. dibujos con base a Sí, inteligencia artificial. yo me baso en lo que la Biblia dice, ¿verdad? En Proverbios dice, toda empresa prospera manteniéndose al día en todo. Y también creo lo que dice el libro de Daniel, que la tecnología aumentará notablemente y hay una versión que deja ver que esa tecnología puede ser utilizada para la maldad. En vez de decir tecnología o la ciencia aumentará notablemente. Hay una versión que dice la iniquidad, ahí en el libro de Daniel, porque sí sabemos que en el Nuevo Testamento dice que a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero en el libro de Daniel hay una versión que dice, en vez de ciencia, dice iniquidad. Entonces, yo creo que nosotros debemos de utilizar las cosas lícitas para lo lícito, ¿verdad? No, y siempre he sido amigo de actualizarnos y de la educación y de la instrucción, pero no de ninguna manera la sustitución de aquello que solo el Espíritu Santo puede hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, a eso es a lo que a mí me da incluso temor, ¿verdad? Digamos, cosas de adoración. La música que La hablábamos el música otro que día. presentamos, sí, en ese proyecto que presentamos, que vimos ese día, Sí. y que ya se está dando. Yo le decía a los hermanos hace unos días que a mí me parece que una de las grandes cosas con las que vamos a tener que luchar en este año 2026 es contra generar contenido musical que va a ser la IA en las iglesias. Y como a los 3, 4 días me encontré con la noticia, ¿verdad?, de que están poniendo el grito en el cielo muchos salmistas, cantantes, de que ya se está generando eso, ¿verdad? Así es. Entonces creo que todo debe tener sus límites. Por lo tanto, la tecnología debe ser utilizada para el bien, ¿verdad? Claro, Para el bien común y eso. todo, pero también se va a utilizar para el mal. Y dentro de eso está el control. Hacia eso vamos, al control total. Sí. Digamos, hay países en donde el control ha avanzado, como la China. Exactamente, con esos análisis biométricos que le hacen a la gente. No solo eso, sino que ellos son
premiados o castigados de acuerdo a que tienen una especie de inteligencia artificial que los premia o los castiga. Vas a comprar un boleto de tren, Sí. y si te has comportado bien, eres un buen ciudadano, etcétera. Pagas tus impuestos. Entonces, todo lo tienes en orden, Exacto. entonces incluso te bajan un poco el precio. Si tienes alguna sanción que a ellos les parece que no es lo correcto, se te encarece hasta llegar al momento en impedirte a que consigas un ticket para viajar en tren, Qué fuerte, ¿verdad? sí. Entonces es un control total, ¿verdad? Parecía una cosa de ciencia ficción hace algunos Exacto. años y es una realidad. Pero, y eso es el sistema que el anticristo va a utilizar, y vemos el andamiaje que ya está. Ese es un andamiaje que ya está, se está constituyendo en las redes, y por eso sale pues por lo de la inteligencia artificial, que yo creo que se va a ser un argumento que se va a utilizar, con la que todos estamos de acuerdo, que se debe controlar, ¿va? Claro que Pero al sí. final de cuentas nos van a controlar a todos. No van a controlar solo a nuestros hijos, sino también a nosotros A todos. los adultos. Apóstol, vamos a aprovechar a ver el siguiente material, ¿le parece? Sí, claro, me parece Brevemente les presentamos un nuevo resumen de noticias para el análisis de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Erupción histórica en Efar. Un volcán despierta tras 12.000 años de silencio, identificado como Heli-Gubi en la región de Efar al noreste de Etiopía, entró en erupción a finales de noviembre. Las columnas de ceniza alcanzaron la atmósfera y se detectaron nubes de polvo que afectaron zonas circundantes. Hasta ahora no se han confirmado víctimas mortales, pero las cenizas han cubierto poblaciones rurales y amenazan el pastoreo y la agricultura local. Las autoridades y organismos internacionales vigilan la calidad del aire y el impacto sobre la aviación. Nigeria. Oleada de secuestros a escolares. El 21 de noviembre ocurrieron ataques a instituciones educativas cristianas en el norte-centro de Nigeria. En un colegio en el estado de Níger fueron secuestrados 303 alumnos y 12 profesores cristianos. Además, días antes, en Kebbi al norte del país, un grupo armado había secuestrado 25 alumnas de otra secundaria. Ambos ataques apuntan a un patrón de violencia dirigido contra estudiantes. Tras el secuestro masivo, 50 de los estudiantes cristianos lograron escapar y fueron reunidos con sus familias. Sin embargo, aún permanecen al menos 253 escolares y 12 profesores en cautiverio. Las autoridades nigerianas desplegaron equipos tácticos y colaboran con grupos locales de cazadores para intentar liberar a los restantes. No se ha reivindicado oficialmente la autoría del ataque. Rusia y Ucrania. Las negociaciones para un plan de paz entre Rusia y Ucrania generaron controversia luego de que versiones iniciales del documento, elaboradas por mediadores internacionales, incluyeran cláusulas que implicaban la cesión de territorios ucranianos en zonas del este controladas actualmente por fuerzas rusas. Los borradores filtrados mencionaban la posibilidad de establecer áreas desmilitarizadas bajo influencia rusa y limitar la capacidad militar de Ucrania, lo que provocó rechazo inmediato en Kiev. Tras estas críticas, Estados Unidos y Ucrania trabajaron en un texto de negociación que fue reducido a 19 puntos, un borrador que las partes y mediadores usan como base para conversaciones, con el objetivo formal de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto. Los elementos centrales que han trascendido incluyen garantías de seguridad, desmilitarización de determinadas zonas, compromisos sobre estatus territorial y pasos de verificación internacional, condiciones para la retirada y temporalidades para la implementación, así como mecanismos para levantar sanciones vinculadas al cumplimiento. Las fuentes indican que algunos puntos siguen siendo objeto de fuerte disputa y que el texto completo no se ha publicado en su versión final detallada. Las negociaciones continúan y cualquier avance depende del consenso sobre garantías y verificación. Venezuela. La tensión entre Washington y Caracas aumentó esta semana. Estados Unidos formalizó la designación del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, decisión rechazada por el gobierno venezolano. En paralelo, hubo advertencias de la Administración Federal de Aviación a aerolíneas por situación potencialmente peligrosa sobrevolando Venezuela y movimientos navales y aéreos en la región caribeña.
Voces oficiales informaron sobre incursiones y maniobras militares en zona marítima y quedó abierta la incógnita sobre si las medidas derivarán en acciones más agresivas. A la vez, hubo indicios de contactos diplomáticos en niveles diversos y el presidente estadounidense dijo que no descarta la reunión con Nicolás Maduro en determinados escenarios. Las informaciones oficiales y el contexto militar mantienen la región en máxima atención. Inundaciones en Asia. Una temporada de lluvias y sistemas tropicales provocó inundaciones y deslizamientos que afectaron a varios países del sur y sudeste asiático. Los informes recientes señalan que al menos Indonesia, Tailandia, Malasia, Sri Lanka y Filipinas han sufrido daños significativos. Las cifras provisionales de fallecidos superan las 300 víctimas en la región. Millones de personas han quedado desplazadas o sin servicios básicos y las operaciones de rescate y asistencia humanitaria continúan. Incendio en Hong Kong. Un incendio masivo en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, devastó varias torres y provocó decenas de muertes y centenares de desaparecidos en las primeras horas del suceso. Con el avance de las labores, algunas ONG y medios elevaron el recuento hasta cifras mayores. El fuego, que se propagó con rapidez y comprometió trabajos de renovación y andamiaje exterior, abrió un debate público sobre seguridad en obras, materiales y medidas de prevención en edificios densamente habitados. Apóstol, el tema de Venezuela y Estados Unidos sigue estando en boca de todos, puesto que temen que vaya a ocurrir un verdadero ataque militar estadounidense. Y para ir cerrando, ¿cómo vemos ese tema desde el punto de vista escatológico? Sí, yo veo nuevamente, como lo platicamos con anterioridad, la lucha entre Oriente y Occidente, ¿va? Y la recuperación del área que se repartieron desde la Segunda Guerra Mundial, como lo platicábamos, entre las dos potencias de aquel tiempo, que era la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Su área de influencia se la repartieron. Eso es un secreto a voces, ¿va? Sí, sí. Pero el área de influencia de Estados Unidos se fue perdiendo porque desde Cuba exportaron la revolución y los gobiernos, los gobernantes no fueron tan fuertes como el actual, pero fueron muy tibios, Diplomáticos, muy tibios. muy tibios, digamos, dejaron que cayera Nicaragua, Sí. le quitaron la ayuda a Guatemala en esos gobiernos pero ahí fue cuando Israel entró también a apoyar a Guatemala y entonces se giró hacia la izquierda prácticamente y ahora el área de influencia la está recuperando Estados Unidos, recuperó Canal de Panamá y todo el Caribe y el Pacífico, pues ahí tienen su armada, ¿verdad? Vemos incluso en las votaciones que está recuperándose esa área de influencia con el haber ganado Milei en Argentina. Boric prácticamente perdió las elecciones en la primera vuelta, aunque falta la votación del 14 de diciembre. Sí. Y hay una confrontación. Bolivia llegó a la derecha después de años. Sí, Ecuador años, acaban de reafirmar la sentencia contra Rafael Correa. Y está a la derecha. Entonces, como que si está en una recuperación del área de influencia de la potencia que le tocó en esta parte del continente, ¿verdad? Claro. Y bueno, ahora, hoy precisamente, pues oramos y bendecimos a Honduras, que están en votaciones para que el Señor los bendiga y los ayude y todo se normalice, ¿verdad? Necesitamos necesitamos paz para poder llevar el Evangelio. Lo dice la Biblia, que oremos por nuestras autoridades para que podamos participar esta noticia buena de una manera pacífica, ¿verdad? Así que, hermanos hondureños, los bendecimos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora que les corresponde hoy, precisamente, este domingo, ¿verdad? Que se convierta en realidad lo que dice la Biblia: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Que venga un gobernante justo para todas las naciones, mientras viene el único que dice la Biblia, ¿verdad? Dice la Biblia, estas son las últimas palabras de David: habrá un justo que gobierne entre los hombres.
y el resplandor de su reinado será como el de una mañana sin nubes. Ese es cuando gobierne Jesús en el milenio. Pero que nos den destellos de eso, ¿verdad? En este tiempo. Exacto. Como atracciones, como hemos dicho, ¿verdad? Para animarnos. Así que, bueno, por causa del tiempo, tenemos que dejar acá. Yo les hago una invitación para que no dejemos de buscar al Señor, no nos dejemos distraer por toda la época, incluso que empieza de ya mañana, ¿verdad? Con luces y distractores, tratando como pan y circo, para quitar la vista del problema y de la importancia de las verdaderas cosas que debemos de prestar nosotros. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús y que el Señor abra nuestros ojos introspectivos y que también podamos ver alrededor de nosotros. Elcita, te devuelvo el tiempo. Gracias, apóstol, y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más. Les invitamos a compartir este material. Pueden suscribirse al canal de YouTube del apóstol Sergio Enríquez y allí activan notificaciones y compartan el material, porque si bien es cierto, no podemos ir a todas partes, a través de las redes sociales sí que podemos utilizarlas inteligentemente y compartir esta información. Les esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.